día. Ha habido un programa muy interesante de 2 a 3 previo a nuestro programa. Los chicos de Generación han hecho un excelente programa sobre el rock, la movida musical en el Perú. Ellos van a estar los sábados de 2 a 3 con Johnny Berroa y Carla Tirado. Y a partir del siguiente sábado, vamos a tener una sorpresa muy buena porque de 4 a 5 va a estar con nosotros nuestro amigo Juan Felipe Fernández. Él es la persona que maneja el programa Cultura a la Carta. Es un programa que se dedica básicamente a la difusión de entrevistas a personas ligadas al mundo artístico en Lima, en el Perú, y la cultura y la difusión de cortometrajes o videos o críticas a cortometrajes, ¿no? Producción nacional. Con nosotros entonces, don Jota, si nos ayuda con la cámara, con nosotros va a estar entonces el día de hoy Juan Felipe Fernández. Le voy a dar unos minutos, por favor una pausa y viene Juan Felipe con nosotros. Nos esperan en Conversando. Ahora sí. Desde Lima, Perú, para el mundo, transmite corartv.com. Volvemos con tu programa Conversando. Tenemos la grata invitación de Juan Felipe Fernández. Él ha venido a nuestro programa. Él va a estar con ustedes en nuestra familia Radio Cora. Se amplía una hora más, de 4 a 5 va a estar nuestro amigo Juan Felipe Fernández. Juan Felipe, buenas tardes. Qué gusto de tenerte. Bienvenido al mundo de Cora. Hola, gracias por la invitación, por el momento para poder comentar un poquito sobre el programa. Sí, efectivamente. A partir del próximo sábado, en el horario de 4 a 5, voy a presentar el programa que es Cultura a la Carta. Oye, ¿cómo es el mundo de la cultura en el Perú? Creo que ha tenido un boom en los últimos años, ¿no? Hay más cortos, hay más cine nacional. Últimamente se está estrenando una película muy buena, La Última Noticia. Sí, Tiene muy buena referencia. ¿Cómo ves el mundo del cine tú en el Perú, el mundo de los cortos? Mira, lo que pasa es que ha sucedido un fenómeno. En cuanto al tema de los cines, el cine peruano ha crecido enormemente en estos últimos años a consecuencia de que en la televisión local ya no se realiza ficción. Antes había muchas novelas, muchas series, había mira, mucha producción análisis nacional, claro, pero ahora ya no. Entonces, la mayoría de directores lo que han optado es por hacer cine, ¿no? Ok. Oye, te damos un agradecimiento. En verdad, son muy pocos los espacios que le brindan horas y esfuerzo al arte peruano, ¿no? Sí, es verdad que sí. A los cortos peor, todavía, primer espacio que yo conozco de cortos. Claro. ¿Cómo es la producción de cortos en el Perú? Bueno, en el Perú, en cuanto a los cortometrajes, estamos hablando de que se realizan, pero el problema está en que no tienen mucha ventana para ser difundidos. Entonces, de ahí nace el espíritu de hacer este programa, ¿no? O sea, el programa va a tener una parte, se va a dedicar a entrevistar personas conocidas que se dedican al arte, a distintas manifestaciones de arte, llámese no solamente la actuación o el teatro, sino música, historia, escritores, cultura, el tema de K-pop, etcétera. O sea, Cultura en general. Toda la cultura es bienvenida al programa. Y aparte, tenemos un bloque, vamos a tener un bloque donde vamos a presentar cortometrajes independientes y vamos a conversar con las personas que han realizado estos cortometrajes para conocer un poco su trabajo, ¿no? Más que nada, el proyecto y el programa es una ventana a las personas que no tienen la oportunidad. Qué interesante. Ya me gustaría verme un corto sobre entrevistas políticas, bueno. ¿Por qué no? De repente podemos hacer algo. Qué lindo. Juan Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Él está con nosotros en www.corartv.com los sábados de 4 a 5. Y también los invito a visitar el fanpage Cultura a la Carta en el Facebook. Y los espero el próximo sábado de 4 a 5. Porque conversando podemos tener cultura a la carta. Volvemos.
Desde Lima, Perú, para el mundo, transmite corartv.com. Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por continuar con tu programa Conversando, siempre contigo los sábados de 3 a 4. Recuerda que en la edición estamos Remo Dávila, Francisco Mercado y Orlando Lescano. En esta ocasión tenemos a mi amigo Omar del Carpio. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Buenas tardes con todos. Omar es un especialista en lo que es prospectiva y planeamiento estratégico y ha participado, uno de sus grandes trabajos es haber participado en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, ¿ok? A través de ese plan. Él ha supervisado y ha también estado en los planes de proyectos de muchas instituciones privadas y públicas en lo que es desarrollo y planeamiento nacional. Y tal vez es una de las pocas personas especialistas en planeamiento de desarrollo estratégico a nivel nacional que sean peruanos y de esa edad. Omar, muchísimas gracias. ¿Podrías hablarnos un poquito de ti? Sí, bueno, yo empiezo en el tema de planeamiento estratégico más o menos a partir de los 25 años, ¿no? En la universidad, porque trabajaba en una asociación universitaria donde se formulaban proyectos sociales, ¿no? Y económicos en general, y en ese marco empezamos a discutir qué iniciativas se podían dar desde la universidad con respecto al desarrollo sostenible, ¿no? Este tipo de cosas. Posteriormente llevé un curso de prospectiva estratégica con un mexicano, donde ya veíamos concretamente softwares, modelos, ¿no? Herramientas de distintos tipos y de escuelas de diferentes países para poder empezar a aplicar a cosas particulares del país, ¿no? Ya posteriormente estuve con el Colegio de Ingenieros un tiempo en una iniciativa que se llamó Plan Perú 2040, viendo la parte metodológica y voy trabajando en algunas comisiones como por ejemplo innovación, educación, exportaciones, y en uno de los cursos que yo dictaba de planeamiento estratégico conocí al que era en ese momento director de prospectiva y estudios estratégicos del CEPLAN y me invitó a participar como parte de su equipo. Omar está, para que nuestro público lo sepa, Omar está como parte del grupo ejecutivo que formuló el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú hacia el 2021. Omar, ¿qué se siente de ser un profesional en un segmento tan pequeño que involucra muchas cosas y uno de los más jóvenes en el Perú? Sí, bueno, en realidad ese es un tema que no solo le preocupa a Perú, en América Latina en general hay muy poca gente joven trabajando estos temas. Hace un par de meses estuve en Cali, Colombia, porque hubo una reunión iberoamericana de especialistas en prospectiva estratégica y uno de los proyectos que fue altamente, digamos, apoyado por los países miembros fue el tema de empezar a promover nueva sangre en estos temas de prospectiva, porque el promedio de edades de los especialistas está entre 45 a 65 años, ¿no? Mi promoción. Omar, bueno, ya vamos a entrar un poquito a las preguntas un poquito picantes, un poquito candentes de tu programa Conversando. Omar, aprovechando la coyuntura electoral para la segunda vuelta, he estado revisando para empezar el Plan Perú 21 y las propuestas económicas, financieras y sociales de los candidatos. Y veo no solamente de Keiko y PPK, sino de los anteriores, e inclusive de la campaña de 2011. Y me he dado con la terrible sorpresa lo distanciados que se encuentran sus objetivos de país de ellos, de lo que supuestamente un grupo de ejecutivos ha formulado para el Perú. ¿Por qué crees que los políticos no consideran estos planes de desarrollo nacional? Por ejemplo, colocar al Perú en un sitio estratégico sudamericano, nadie lo menciona. ¿A qué se debe eso? Yo creo de que cuando uno revisa, digamos, los procesos de planes de gobierno, mayormente suelen hacer con equipos técnicos de cada partido, ¿no? En este proceso electoral, a través del Consorcio de Investigación Económica y Social, se ha trabajado una etapa, ¿no? Para juntar a los partidos políticos y presentar las iniciativas. De donde tú fuiste parte, ¿no? Ese plan. No, en ese momento yo no participaba en ese plan, pero conozco de cerca el tema porque he estado conversando con muchas personas que intervienen en esos espacios, ¿no? Y bueno, no creo que haya un 100%, digamos, de apropiación del plan, pero algunas iniciativas y ideas están siendo acogidas por los partidos políticos. De hecho, lograr que se apropien de todo esto es un proceso constante. Sabemos normalmente que el país
trabaja en el corto plazo, ¿no? O sea, y la Es mayoría muy de políticos cortoplacista. no suelen ser visionarios, ¿no? Son casos excepcionales, ¿no? Pero este proceso debe ser mucho más allá de los partidos políticos, porque estamos hablando de que tiene que haber una apropiación por parte de los grupos sociales y económicos del país. Ahora, ¿cómo es que esto empieza a entrar, ¿no?, en ese mundo, ¿no?, más de los ciudadanos, ¿no?, ya sea que estén en empresas, asociaciones civiles, etcétera? ¿Cómo es que empieza a darse? A través de espacios que genera el CEPLAN, donde presenta este tipo de elementos y además otros de futuro. Por ejemplo, un instrumento que utiliza el CEPLAN que es muy útil son los foros del futuro, que también se gestaron cuando participaba en el CEPLAN. Y los foros del futuro son un espacio donde juntamos gente de la academia, del sector privado, del Estado y de la sociedad civil para discutir a partir de tendencias y posibles rupturas que se están dando en un tema específico, como por ejemplo educación. Se ha hecho un foro del futuro de educación, de cambio climático, seguridad alimentaria, cultura, etcétera, ¿no? Y ahí empiezan a transferirse las ideas, ¿no? Empiezas a plantear las cosas que el CEPLAN propone. Hay una consulta que me hicieron. Tú sabes que nosotros difundimos la información del programa por internet. Alguien me preguntó, me hizo una que te traslade una pregunta que él hizo. Es, si el Perú tiene un CEPLAN, que es una entidad del Estado encargada del planeamiento a largo plazo, ¿ok? Y supuestamente el CEPLAN, este programa tiene, si más no he leído bien, está del 2010 y se corrigió en el 2011 para ahora, y que inclusive antes habían otras versiones. ¿Por qué es que no se nota que el Perú realmente tenga un rumbo? ¿Cómo es que tenemos tan buenos estos planes, pero no se ven en la vida práctica? El gobierno aprista, cuando terminó su gobierno, dijo que había reducido la pobreza extrema, la había eliminado y teníamos una pobreza de 8%, lo cual era falso, ¿no? Entonces, y cosas como esa tenemos un montón. ¿Cómo es que tenemos tan buenos planes en el papel, pero que en la vida real no se llevan a cabo? Primero, lo que ocurre es de que estamos en un cambio de paradigma actualmente en el CEPLAN, ¿no? Yo estuve justo en la transición de los cambios de presidente en el CEPLAN y pude ver cómo se gestaba la propuesta de trabajar los planes estratégicos en diferentes periodos, ¿no? Me parece que cuando estuvo Carlos Anderson como presidente del CEPLAN se dio un cambio rupturista, diría yo, de qué es el CEPLAN para el país. Y empezó a hacer mucho más relaciones, ¿no?, con los actores, porque hay que entender que el planeamiento no solo es una cuestión técnica, es una cuestión política, y por ende tiene que gestarse como... Hay una voluntad política para seguir estos lineamientos, ¿no? Entonces hay que primero convencerlos a ellos y también recoger por qué ellos no toman ciertas propuestas, ¿no? Por qué es lo que no hace que las tomen. Esto se ha venido haciendo, incluso yo creo que ya hay avances, ¿no? Cuando uno ve el plan de diversificación productiva, no lo ve tan desligado, por ejemplo, de lo que está haciendo ese plan. Ya, bueno, ok, mira, de todos los planes que yo tengo acá, que he contado 13, los puntos más importantes de este plan, me he centrado también en lo que es diversificación productiva. Pero algo de lo que yo he visto del espíritu de lo que está contemplado en este plan se da básicamente no por el plan, no por el desarrollo del plan mismo ni las políticas del gobierno en función al plan, sino porque el mercado ha orientado a que los sectores productivos se dinamicen solos. Entonces, esa es una observación. Y la otra es qué tanta divergencia hay cuando en el hecho de que cambia un gobierno, sale otro. Por ejemplo, teníamos una corriente económica que iba andando hasta que entró Ollantumala, hubo un bajón económico del cual recién estamos saliendo y se avisó que sale. Pero cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿qué tanto entramos, nos alejamos o nos acercamos de estos planes? Mire, hay un trabajo que se hizo en la CEPAL, justo analizando 4 países de América Latina para ver cómo es que funciona el planeamiento vinculado a los periodos de gobierno, ¿no? Uno de los hallazgos que tiene este estudio es de que solamente ha sido, digamos, recogido el planeamiento estratégico en una propuesta de gobierno cuando el grupo político ha manejado el gobierno por lo menos 2 o 3 periodos. Okay. Y eso es un dato interesante, porque entonces no es algo que ocurre solo en Perú, es algo que está pasando en toda América Latina, ¿no? Hay una vulnerabilidad que se da conforme cambia la orientación política del partido que gobierna. Entonces, casos son Colombia y Brasil, donde tú puedes ver que ha habido cierta continuidad de políticas, ¿no? Cuando se dan estos cambios, se sufren, ¿no?, en muchos casos, como en el caso argentino, cuestiones de ¿no?, 180 grados. o ¿no?, como el caso peruano. Sí, o sea, no creo que podemos mirar ejemplos, hay un montón, ¿no? ¿Qué cosa es lo que puede garantizar que ir más allá? Es obviamente
cuando hay grupos, ¿no?, económicos o grupos sociales fuertes que están detrás de las propuestas, porque finalmente, por eso digo que es un proceso político, si hay un respaldo y tiene un capital político, una iniciativa, puede trascender más allá de la propuesta que quiera manejar el gobierno, porque es negociación, ¿no? Entonces, lo ideal sería obviamente de que los planes sean como que la base para poder manejar cada periodo de gobierno. Esto muy rara vez se da en América Latina, ¿no? Y no creo que sea un problema solo el planeamiento. América Latina, ¿no?, es muy caudillista, ¿no? ¿Mm? América Latina es muy caudillista. Por supuesto, ese es uno de los grandes Muy problemas mesiánica, que tenemos. muy mesiánica. Entra un presidente y dice, no, Totalmente. lo anterior no vale, lo mío sí, y al final termina pasando lo que ha pasado acá, como por ejemplo con Ollentumala, ¿no? No obstante, yo creo que hay cosas que más o menos van prevaleciendo, ¿no? O sea, yo creo que ahorita nadie cuestionaría que el crecimiento económico es un objetivo que el país tiene que tener, ¿no? Claro, Entonces, ujú. es algo que yo creo que ya se va más o menos calando. Y el tema del crecimiento económico también es muy sensible, porque, por ejemplo, yo tengo una duda, ¿no? Yo tengo una duda como un aficionado a los números, tengo una duda. China está creciendo, dice China, al 7%. No se sabe realmente si esa es la cifra oficial. Algunos economistas dicen que con la justa China sube 1 o 2% anual. 1 o 2%. Y el Perú quiere aspirar a un PBI de 7%, siendo China y los Estados Unidos, que también tienen tasas de crecimiento bajas, sus principales clientes. Entonces, ¿cómo puede ser de que nuestros principales clientes no suban y nosotros subimos casi el triple de ellos? O sea, ¿tiene lógica? ¿Hay algo escondido que tal vez esté pasando internamente en el Perú que no nos estamos dando cuenta que explique ese crecimiento? Miren, yo creo que el tema del crecimiento del país en realidad puede ser mucho mayor de lo que actualmente es. Claro que hay que hacer cambios trascendentales, porque si tú miras nada más, los sectores económicos no han logrado todavía absorber la tecnología que es promedio en el mundo, ¿no? Vamos a entrar por un punto tan simple como tecnología promedio, no la tecnología de punta, no la que está en la frontera, lo promedio. Entonces, Como por ejemplo, ¿lo podríamos medir como acceso a Internet? por dar un ejemplo, ok, o por punto ejemplo básico. que tengan la tecnología para producir café que sea más eficiente, por dar algún sector en particular. Ok. ¿No? Porque hay problemas muy básicos en muchos sectores. Entonces, el país, si empieza realmente a mejorar esos niveles de productividad, pueden haber cambios realmente drásticos. Pero eso requiere pues un proceso de articular, ¿no?, y lograr de que todos se alineen a avanzar en una ruta. Pero yo creo que ahí hay que enfrentar ciertos paradigmas que vienen de las discusiones tradicionales de la economía, ¿no? Neoliberal, socialista, qué sé yo, ¿no? Donde empieza a decir, no, pero el Estado, ¿por qué tiene que intervenir tanto? O, no, que El laissez-faire, ¿no? Dejar hacer, el dejar sector pasar. privado deberíamos dejarlo que Que, darle que funcione condiciones. solo. Entonces, ese tipo de A lo Adam Smith. ese tipo de a lo Milton discusiones Friedman. creo que son muy teóricas, ¿no?, en el fondo, no dan resultados en la práctica. ¿Por qué? Porque ni los países más socialistas, ¿no?, toman medidas netamente socialistas para manejar sus modelos económicos, Como ni los China, que ¿no? son totalmente liberales, ¿no? Como Estados Unidos con la crisis del 2008 y la compra totalmente, ¿no? de la deuda de los bancos. Entonces, lo que yo creo que se necesita es un modelo ecléctico, ¿no? Ser un poco más abierto, romper esos, digamos, polos de izquierda, derecha, arriba, abajo, qué sé yo, ¿no? Y empezar a decir, ya, miremos qué es lo que tenemos que hacer, porque yo creo que en el Perú sí el Estado tiene que intervenir mucho más, ¿no? Pero, pero no puede hacerlo solo, ¿no? Porque es como que yo te diga, ahorita podemos invertir en infraestructura un montón, ¿no?, para mejorar la productividad. Pero si el sector privado no tiene el mismo foco donde el Estado está poniendo los recursos, es en vano, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que ambas partes, tanto el Estado, tanto el sector público como el sector privado, estén apuntando a los mismos proyectos a futuro. Cosas que se van a dar resultados concretos. Pero cuando el Estado habla de proyectos grandes a futuro, como por ejemplo lo que hemos visto que se ha manejado con Odebrecht, las carreteras interoceánicas, etcétera, etcétera, en los puertos, eso, el Estado con la gran inversión, de alguna manera, termina desplazando a los privados. Y son los privados los que, al contrario, cuando el gobierno público hace algo, se enganchan ahí. Entonces, no sería, y disculpa que te haga esta pregunta, de repente es un poquito incómoda, repetitiva, pero ¿no sería realmente que el Estado deje a los privados simplemente encargarles esto y que los privados lo hagan? O sea, ¿no sería más fácil controlar el trabajo del privado diciendo si está bien o mal antes de que el Estado se controle a sí mismo diciendo si está bien o mal? Es que vamos a ponernos en este caso, ¿no? O sea, hay un tema cultural, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe, y vas a leer en cualquier libro o documento promedio de moda en este momento, el Perú tiene que innovar. Todo el mundo lo dice. Pero también somos conscientes que nuestra cultura para la innovación todavía está en un proceso incipiente, ¿no? Estamos empezando, ¿no? Entonces, si tú vas a dejar que, sabemos que es algo cultural, que los actores por sí mismos empiecen a tratar de generar nuevos procesos, buscar nuevos mercados y todo,
no necesariamente se va a dar de manera natural, ¿no? Como uno podría esperar. Hay que inducirlo. El Estado puede cumplir un rol ahí, ¿no? Puede empezar a intervenir, por ejemplo, creándole bienes que son comunes para diferentes sectores. O puede crear algunos bienes específicos para sectores que tienen potencial de crecer. Que es lo que yo creo que en este momento empieza a hacerse, ¿no? Pero, como lo dije hace un momento, no se trata de que el Estado sea, digamos, un mago y que saque de su sombrero un montón de ideas, ¿no? Tiene que hablar con el sector privado. Ahora, puede venir al revés. El sector privado identifica oportunidades, ¿no? Y cuando ve el mercado, ve que es tan competitivo que necesite de repente el apoyo de un Estado fuerte para poder enfrentar, ¿no? Esas situaciones. Si yo te preguntara solamente los 3 aspectos o los 3 criterios que son más problemáticos, los 3 problemas más grandes que enfrenta el Perú para cumplir estos planes al 2021 que estamos acá a la vuelta de la esquina, ¿cuáles serían esos 3 problemas fundamentales? Mira, antes hubiese dudado mucho en darte esas respuestas, pero ahora me queda claro que quizás el principal problema es la corrupción y que no es una cuestión solamente de altos niveles de gobierno, es un tema yo creo que ya casi cultural, ¿no? Hoy día tú tienes un choque, un problema y el policía al instante te va a estar planteando una opción de qué otra salida tenemos. Qué elegante, una opción, qué elegante. ¿No? Por no decirlo de otra manera. Entonces, qué elegante. Y yo podría pensar que solo es el gobierno, pero también tienes, por ejemplo, agencias privadas que también te ofrecen esas alternativas no tan legales, ¿no? Entonces, te vas encontrando que es algo normal, ¿no? Incluso cuando tú estás viendo algo cotidiano, la gente, ¿no? Negociando cosas que saben que son robadas, etcétera. Entonces, hay un tema de corrupción que ya está muy generalizada que tenemos que enfrentar si queremos que las cosas cambien. El otro tema que me parece que es realmente relevante es la infraestructura. O sea, la brecha que Perú tiene en infraestructura es muy grande, ¿no? ¿Cuál es el problema? Necesitamos una mirada realmente de largo plazo y que sea geoestratégica de cómo desarrollar la infraestructura, ¿no? Entonces no se trata de tampoco poner cemento y armar cosas así al azar, porque ahora hay iniciativas. Aparte que la gente confunde infraestructura solamente con la construcción física de cosas, ¿no? Por supuesto que no estamos hablando solamente de eso. Es mucho más amplio, ¿no? O sea, yo tengo que pensar que en el Perú hay problemas de logística, ¿no? O sea, para que se puedan mover los materiales en el comercio. Carreteras, por ejemplo. Claro, pero voy a usar el término logística porque puede ser más complejo que solo pensar en la carretera. Yo podría tener algo tan simple como en agroindustria, que no tengo un centro que me ayude a concentrar la materia prima para que lleguen mejores condiciones al mercado. Sí, un centro de acopio. Tan simple como eso. O los mercados que dan la atención para los alimentos diarios. Si tú miras la situación de los mercados te das cuenta que hay mucho por hacer. Entonces el tema de la infraestructura es más complejo que eso. Y obviamente la parte de infraestructura va de la mano de cómo se organizan, ¿no? Las empresas, los actores que están vinculados para que eso funcione. Entonces tenemos por un lado corrupción, infraestructura. ¿El otro sería? Y para mí el otro tema es educación. Ah, ok. ¿No? Diría innovación, ¿no? Sé que está ahí. Pero la innovación va relacionada. Tendría que ser muy. O sea, estamos hablando de un modelo educativo. Es un subyacente de la educación. ¿no? Es que no se trata de hacer un modelo educativo, pues, tipo mecanicista, ¿no? Donde el modelo prusiano, como nos decía nuestro amigo Orlando Lescano. Casi como una fábrica y sale algo. Hay que renovar esa lógica porque estamos en un mundo donde la mayoría de países están dejando incluso sectores productivos para ir a sectores de conocimiento. ¿no? Entonces, Perú tiene potencial en gestores de conocimiento, pero lo que necesita es gente preparada en esos temas, ¿no? Si yo me pongo a ver y me paseo por todo el Perú, me voy a encontrar con una diversidad biológica impresionante, ¿no? Entonces me pregunto, oye, ¿cuánta gente en biotecnología ya lo decía Raimondi, ¿no? Mira, ya vamos a terminar, vamos a entrar en una pausa de unos minutos, pero quiero despedir con una pregunta que requiere una respuesta cortísima. Hace casi 140 años tuvimos una guerra con Chile. El Perú no tenía planes de futuro. Y yo veo que estamos igual, tampoco tiene planes grandes de futuro. Si hubiera una guerra, un desastre natural, como por ejemplo lo que ha pasado en Japón, o algo más grande como lo que pasó en Ica, realmente el Perú podría tener la opción de recuperarse al nivel de Alemania en la Segunda Guerra Mundial o Japón en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en este momento Perú necesita seguir preparándose para enfrentar los desafíos de futuro. O sea, detrás de tu respuesta significa que el Perú no está preparado. No digo que esté totalmente preparado, pero hay mucho todavía por hacer. Listo. Volvemos en tu programa Conversando en unos minutos. Está con nosotros en el panel Remo Dávila y en la entrevista principal va a estar tu amigo Orlando Lescano. Volvemos. Señores, de esa tierra bendita, de costa, sierra y selva,
de paisajes majestuosos y de brisa marina. El Perú, nuestra tierra bendita y fértil, de colores hermosos, de gente buena, de obreros que trabajan incansablemente, de una madre luchando por sus hijos. Soy del Perú, señores. Soy de esta grandiosa patria, de héroes, mártires y genios, tierra de santos y de históricas iglesias, tierra de fe inquebrantable ante cada amanecer distinto, de gente luchadora, de estudiantes e hijos que dejan su tibia cama cada mañana para luchar por un futuro mejor. Soy su música, su alegría, su euforia y ese grito ahogado cuando nos invade la decepción y el desánimo. Tierra de fuego, de misteriosas cordilleras que esconden en sus entrañas el mineral que pondrá un pan en alguna mesa. Soy del Perú, señores, de esta tierra de temblores, terremotos, sequías, lluvias e inundaciones, que hace que nazca desde nuestras entrañas incas la fortaleza para poner nuevamente un ladrillo y hacer nuevamente esa pared caída. Soy de este suelo pródigo que nos regala los frutos más variados, sabrosos y buenos. Soy del Perú, señores. Soy el rojo de sangre y sacrificio, y soy el blanco de nobleza infinita. Soy su escarapela, soy su escudo, soy las sagradas notas de su himno nacional. Soy aquella madre que lloraba al ver partir un hijo a la guerra a defender su patria, sabiendo que no lo vería más. Soy del Perú, de este lugar lleno de historias, de gente que forja un camino día a día. Soy de aquí, de esta patria pujante, que aunque llena de problemas, violencia, robo y corrupción, sigue siendo mi país, donde también encuentras gente que estudia, que trabaja, que sueña y que ama. Soy del Perú, señores. Soy del Perú, de ese pueblo que se une, de ese futuro que espera, de ese anciano que mañana de repente no estará más, de ese niño que mañana nacerá, de esa voz que habrá de escucharse en costa, sierra y selva y en nuestras 200 millas, porque en aquella tibia arena y en nuestras majestuosas cordilleras, en nuestro Amazonas colosal, habrá de escucharse cada voz orgullosa que grite: soy del Perú, señores, soy del Perú, señores, soy del Perú, señores. Muy bien, nuestros estimados amigos, regresamos en esta secuencia con mi amigo Orlando Descano. Orlandito, qué gusto de verte. Por favor. El gusto es mío, mi hermano. Orlando es un especialista en politología, ¿ok? Orlando, te damos, por favor, el espacio para que te explayes. Muchísimas gracias, Remo. Bueno, aquí con mi amigo Omar del Carpio, que me da mucho gusto que te demos la bienvenida al nombre del programa, conversando. Y bueno, creo que empezamos, ¿no? Porque la gente tiene bastantes preguntas, bastantes dudas sobre el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico, ¿para qué sirve el planeamiento estratégico? Que me parece que es como para que la gente vaya empezando a calentar motores. Mira, ahí quizás voy a ser un poco teórico para responderte esto, ¿no? O sea, hay que volver al concepto de estrategia esencial, porque ahorita hay tantos autores que uno termina confundido de qué es realmente hacer estrategia, ¿no? O sea, si uno vuelve al inicio, te vas a encontrar con el mundo militar, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? Donde era ganar o perder la guerra, ¿no? Así tan simple, ¿no? Entonces, en ese esquema uno se pone a pensar, bueno, entonces, ¿qué cosa significa planeamiento estratégico, ¿no? Ahora, pongo en plan, ¿no? El plan es, más que el documento, es los arreglos, ¿no? Las cosas que vamos a tener que hacer para lograr ese objetivo, ¿no? Y luego entra otros conceptos como táctica, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿qué es estrategia realmente, ¿no? En el fondo es saber bien qué es lo que quieres, ¿no? Y hacer todo lo necesario para lograrlo, ¿no? Tener el objetivo en mente. Sí, entonces el planeamiento estratégico es el instrumento, ¿no? El apoyo, el soporte
para poder lograr objetivos concretos, ¿no? Que tiene una organización, una persona, una empresa o un país o una región. Justamente en esas ideas centrales, bueno, Perú y Estados Unidos nacieron más o menos por ahí, ¿no? Bueno, casi todos los países sudamericanos nacieron por ahí, juntitos, ¿no? Les echaron agua y crecieron juntos. Pero hay una diferencia muy saltante entre el desarrollo norteamericano y el desarrollo peruano, ¿no? Entonces, y va la pregunta ahí, ¿es que Estados Unidos acaso reconoció de alguna manera, subliminal o no, que era necesario que como país tenga un desarrollo y no pasó aquí? Si eso es cierto o falso, ¿por qué? ¿Y por qué tuvimos este problema de llegar a donde estamos en el siglo XXI con una diferencia tan grande con la potencia principal, ¿no? Me has hecho una pregunta de historia económica, que no es mi especialidad, pero digamos, voy a tratar de responderte desde mi percepción, ¿no? Yo creo que cuando uno mira a Estados Unidos vas a encontrar un país de gente súper ambiciosa, ¿no? Que venía de otro continente, de otro país recontra ambicioso que es el Reino Unido hoy en día, ¿no? Los británicos. Entonces, son gente que siempre ha querido conquistar y lograr cosas grandes, ¿no? La realidad latinoamericana de repente ha sido un poco diferente, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos tenía aparte de la ambición, la libertad como el bien más preciado, ¿no? Y acá y acá no había eso, ¿no? Pero igual, mira cómo se desarrolla Estados Unidos. Acá tuvimos una serie de caudillistas durante casi 200 años y carambas, creo que esa ha sido la principal traba para que el Perú no evolucione como país estratégico. Estamos en un lugar estratégico, tenemos productos estratégicos, ¿ok? Servicios estratégicos, tenemos climas que nos hacen estratégicos, tenemos lugares que no tiene el mundo, paisajes que el mundo no tiene, pero estamos esposados. Yo creo que hay un abuso del término estratégico, ¿no? Es como decir, oye, no sé, ves un nicho por ahí que tiene algo y dices, esto es estratégico, no necesariamente. Porque ya lo he dicho, la estrategia tiene que haber claro un objetivo. O sea, yo puedo tener acá de todo, pero si no hay claro un objetivo y no armas toda una arquitectura para ir hacia ello, es en vano que tengas pues el mejor recurso disponible, la gente, qué sé yo. Lo que hace que realmente las cosas se den es visión y que la gente se alinee a esa visión. Entonces, en este caso, mi estimado Remo, si ya nos planteaste un modelo teórico de qué es qué es una estructura de planeamiento estratégico, ¿qué le falta al Perú para llegar a ser un verdadero país con opciones, objetivos y planes que se cumplan? Hay uno de los mandatos que tiene el CEPLAN, es justo el tema de la visión compartida de futuro del país, ¿no? Si yo salgo a la calle y pregunto, oye, ¿cuál es tu visión del Perú a futuro? Estoy seguro que no tenemos una visión compartida todavía, ¿no? En teoría tenemos un documento donde pueden haber visiones, hay un montón seguro de propuestas de visión de país. El tema es, ¿existe realmente una visión clara? Entonces yo les puedo hacer la pregunta y se les devuelvo, ¿cuál es la visión del Perú ahorita? Respóndeme, quizás podemos hablar de N cosas y nadie va a decir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Tiene que haber claro siempre ese foco, ¿no? Yo le llamo la punta de la lanza, ¿no? Porque si estoy obviamente va a haber pues todo eso que acompaña la lanza, pero necesito saber cuál es la punta, ¿no? Eso ¿Dónde va a caer? No, entonces cosa que a mí, ya, esto es. Entonces la gente cuando tiene claro eso puede avanzar. Entonces, sí, yendo al tema, o sea, el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo de los planes concertados que se utilizan en las municipalidades, donde la sociedad integrada, ¿no? Los comités de barrio, los comités de las asociaciones, se juntan para poder determinar cuáles son y articular los planes de desarrollo de su distrito. Entonces, ¿me estás queriendo decir que se empieza desde abajo para articular un plan estratégico que se lleve desde arriba o viceversa? Yo creo que son las dos cosas. O sea, existe el tema, le dicen bottom up, ¿no? O sea, de abajo hacia arriba, y el otro de top down, ¿no? O sea, que va a ir de arriba hacia abajo. Las dos cosas tienen que funcionar en paralelo, porque en el fondo son dos grupos que manejan cosas distintas. ¿Y cómo hacemos para articular la visión del Estado a un Perú de futuro, a la visión de la población? Por ejemplo, ¿no? Vamos a los sectores que necesitan, por ejemplo, agua, luz, desagüe, los servicios básicos, ¿no? Que de repente en el 2021 se va a paliar algunas cosas de estos. Pero vamos a ese tipo de personas, y que si tú le preguntas, oye, ¿cuál es tu planteamiento? Yo creo que lo que te van a responder, sobrevivir, hermano. Entonces, si yo voy a Surco, San Miguel y Miraflores, me van a decir, hermano, yo
en la vida, pues yo quiero ser, es más, me voy a Estados Unidos los Claro, fines de semana. su visión ¿no? de ellos es muy Muy diferente, ni siquiera es estar acá. Por eso, la articulación, ¿quién hace la articulación del Estado a la sociedad? No sé, a ver, ¿tú qué me respondes, mi estimado Omar? Mira, justo has tocado un tema que me ha hecho recordar cuando estuve, yo cuando estaba en ese plan participé en una misión para visitar países en política de clústeres, y algo que me gustó fue Brasil, porque Brasil, ellos, o sea, tienen una política de clúster que si bien tiene una visión común, es estratificada, yo le llamo. ¿Por qué? O sea, tú no le vas a dar exactamente lo mismo a todos, ¿no? Entonces, en la política de clúster tú buscas, obviamente, que los sectores económicos se desarrollen, tengan muchas mejoras de competitividad. Pero hay lugares donde, pues, las necesidades son tan básicas que no le vas a proponer a un territorio, oye, ponte a armar, pues, la tecnología de punta, porque apenas si tienen servicios básicos, ¿no? Entonces empiezan a trabajar desde perspectiva mucho más social, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es, miran el territorio y clasifican en grupos, ¿no? Entonces tienen un grupo donde las necesidades son tan bajas de los sectores productivos que hay que empezar por ejemplo, generar mejores servicios públicos, poner algunas cosas que empiecen a ayudar a que mejore los negocios en esa zona, qué sé yo. Hay otro grupo donde a lo mejor ya hay actividades económicas, es más dinámico, pero todavía no están en la capacidad de lanzarse pues, a cuestiones competitivas de otro nivel. Entonces, ¿qué hacen con ellos? Es otro tipo de políticas, ¿no? Y luego están aquellos que pues, ya están mucho más avanzados, son agresivos, les interesa el mercado, ambiciosos, ¿no? En ese caso tienen otro tipo de políticas. Mi querido Remo, si articulamos las políticas públicas recogidas de los sectores sociales y articulamos las políticas consensuadas, los planes de desarrollo concertado y los representantes del Congreso hacen su trabajo, yo creo que se podría articular el tema del plan estratégico para un desarrollo del 2030, 2050. Dime tú, ¿qué piensas tú de esta articulación? ¿Qué modelo del Estado piensas tú que debería haber o tú crees que existe ya un mecanismo de articulación entre la población y el Estado? Te lo digo esto porque supuestamente los representantes, las personas, en este caso los que han sido elegidos en elecciones, ¿no? Deben ellos representar las necesidades de su pueblo y cosa que no están haciendo. Orlando, mira, qué buena pregunta. Siempre, no esperaba una pregunta menor de ti, ¿no? Siempre tan acucioso, me encanta eso. Hemos hablado acá de dos cosas. Primero, el modelo del Estado y segundo, si los representantes están a la altura de ese modelo. Para empezar, y justamente quería verlo contigo, yo creo que el Estado es muy grande. El Estado es demasiado grande. Y cuando hablamos de estructura, el Estado está estructurado para tener réditos netamente políticos, pero nada técnicos. Te doy un ejemplo. En el 2006, al presidente de turno se le ocurre hacer un plan que ya venía trabajando, que eran los modelos de descentralización. Las regiones macro, que Costa, Sierra y Selva tenían procesos internos donde se beneficiaban mutuamente. A alguien se le ocurrió cuestionar ese modelo y decir esto no va, y al final en vez de 8 o 9 macroregiones se hubieron 25 o 26 con el Callao. La estructura política de este país no está orientada hacia la eficiencia técnica. Otro ejemplo, mira, tenemos una ciudad, Lima es una ciudad muy grande. Falso, Lima es una ciudad pequeña. Comparado con las grandes ciudades norteamericanas, Lima es muy pequeño. Pues nos puede parecer una metrópoli muy grande que comparado pues contra Huánuco, o contra Ica o Tumbes, pero contra Sao Paulo, por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad pequeña. Pues, ni hablar de Nueva York o Chicago, que son ciudades mucho más grandes. Y tenemos 44 o 45 pequeños feudos llamados municipalidades. San Juan de Lurigancho, Ate, todo. Y cada uno es un feudo que los grandes proyectos donde intervienen más de 2 distritos son paralizados porque un alcalde no quiere la obra porque él no tiene un rédito político. Hablando de infraestructura, para mí, es la principal, la forma como está organizado políticamente el Estado es la principal o el principal factor o elemento para que el Perú no tenga un desarrollo técnico. Ahora, volviendo al tema de los congresistas, los representantes políticos son justamente representantes de esa estructura que tiene un fin político, más no un fin técnico. Por favor. Mira, el tema que han tocado es bastante interesante, ¿no? Y hablemos del territorio, porque esa parte me ha gustado, que es, o sea, el territorio ahorita es un desorden, ¿no? Es un caos, o sea, incluso yo diría, o sea, he tenido la suerte de viajar por varias regiones, mirar ciudades capitales, ¿no? Porque ya vamos a lo rural, es otra realidad, pero en ciudades capitales tú encuentras
que no tiene forma la ciudad, ¿no? O sea, es como que un monstruo que va Desordenado. creciendo, como, no Un sé si se pulpo acuerdan que de va esa creciendo por de esa todos película, sitios. La Cosa, ¿no? Que conforme se va... De los 80, por donde claro. por donde hay espacio se abre. Había un personaje que se llamaba Chispas de Chocolate Charlie en La Cosa, me acuerdo. Entonces, algo que es cómico, pero es que así está ocurriendo las cosas en el país. Y tienes razón, o sea, la mayoría está más preocupado por el rédito político que le da una acción que por lograr objetivos concretos para su población. Ahora, ¿cómo solucionamos este tema, no? Ahí entra seguro la pregunta de fondo, ¿no? El tema de desarrollo territorial, ¿no? Que es un tema importante en el mundo, de hecho, para mí es muy potente y puede generar grandes impactos, se encuentra en este momento bastante estancado, creo yo. ¿Por qué? Porque el planeamiento urbano, por ejemplo, va por un lado. El planeamiento económico va por otro lado, ¿no? El tema, por ejemplo, de cómo están distribuidas las cadenas productivas, no respetan qué es cuánco, qué cosas tumbes, ¿no? O sea, está hecho incluso transversalmente. Entonces, cuando uno mira los correos logísticos que identifica el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, te vas a encontrar que está cruzando un montón de lados. Entonces, es casi imposible hacer desarrollo si miras como actualmente políticamente se estructura el país. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Realmente tener una mirada mucho más amplia, que no creo que sea país, ¿no? Ojo, o sea, no es la mirada de todo el país completa. No, coincido contigo. Es mirar ciertos... La región completa. La palabra conglomerado territorial no sé si sea adecuada, pero es mirar ciertos espacios que puedan y que hayan intereses entre los grupos, para que cooperen. Tú ¿no? sugieres entonces que la articulación debe nacer entonces de las regiones. Porque si me estás hablando de un conglomerado que ejerce 2 o 3 departamentos, entonces estamos hablando de que se pongan de acuerdo para que también en el acceso geográfico también, ¿no? Porque me refiero que la gente es un desorden el crecimiento, si bien es cierto, porque no ha habido una organización, un planeamiento, justamente de eso estamos hablando. Pero ¿qué hacer con lo que está ahora? ¿No? Y justo estamos hablando de la articulación, ¿quién lo hace y quién lo ve para ti? Yo creo que lo que hay que ver es, o sea, ahorita tenemos muchos caminos, ¿no? Porque si nos vamos a buscar la solución mágica, porque eso es lo que pasa en el país podremos también. hacerlo en una hora de entrevista. Si ustedes revisan la producción legal del Congreso, elige qué tema que tú quieras, vas a encontrar un montón de desorden. ¿Por qué? Porque tienes normas de Congreso que dicen una cosa, luego tienes normas distritales que dicen otra cosa, normas provinciales y normas regionales. Te contaré que ¿cuándo fue que te comenté? En el 2006 yo hice 2006-2008, un ranking de cuántas leyes se emiten diariamente y llegué a 100. 100 leyes diarias, 3.000 Te voy a ver anuales. otro dato que es importante. Cuando uno mira el tema, por ejemplo, de cómo está zonificados ciertos espacios, ¿no? Y empieza a entrar al tema de analizar ya, de quién es este espacio. Cuando uno mira los mapas de derechos, te vas a sorprender, están superpuestos 3, 4, 5 cosas distintas. Entonces, un espacio que le pertenece a un privado también es público a la vez, entonces entra a un tema que hay que ordenar y limpiar, el saneamiento legal. Entonces, Como por ejemplo, eso pasa mucho con el tema del agro y los denuncios mineros, ¿no? y hay cosas bien complejas que hay que... Entonces, ¿cómo solucionarlo? No creo que haya un solo camino, pero lo que sí tiene que haber es un capital político detrás. O sea, si yo digo, yo necesito que, por ejemplo, estas vías de acceso se den, porque me va a conectar el comercio de tales cadenas productivas que mueven tanto capital y generan tanto empleo, quizás puede tener un respaldo como para agarrar y presionar políticamente a los actores que pueden generar menos trabas. Pero justamente ahí va mi observación. ¿No es acaso el Estado a través de la estructura política orgánica el encargado de hacer eso? ¿Por qué esa estructura ha fracasado, no? Esa es una. Y la otra es algo muy sencillo. Estamos viendo las cosas macro, desde arriba. Estamos en la punta del Cerro San Cristóbal viendo todo Lima. Pero la gente que está abajo, el ciudadano de a pie, tú y yo, el vendedor de periódicos de la esquina, el empresario de Gamarra, ¿no? El de Óvalo Infantas, ¿no? ¿Cuál es el rol de ese empresario, de ese ciudadano de a pie? ¿Qué responsabilidades debería asumir? Todos decimos tenemos derechos, pero ¿cuáles son sus obligaciones para que este Perú sea un Perú, un mucho mejor Perú, ¿no? Yo creo que ahí entra justo, primero, es casi una cuestión ontológica, ¿no? O sea, la gente tiene que volver al ser, ¿no? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi razón de ser acá? Desde mi vocación y ese tipo de cosas. Y luego proyectarse a la sociedad, ¿no? Porque, o sea, la mayoría suelen vivir, como en algún momento lo dijiste, el día a día, ¿no?
pero hay muy poca gente que se está proyectando. Claro, no le vamos a pedir a aquel que prácticamente vive con 5 o 10 soles diarios que se ponga a resolver todos los problemas. Pobreza extrema. ¿No? Pero tenemos otro grupo de gente, quizás es la clase media, que hoy en día está muy de moda en casi todos los documentos, cómo crece, cuánto gana y todo, que deberíamos decirle, hey, necesitamos que ustedes empiecen a generar más oportunidades en el país, porque son quienes quizás tienen mejores condiciones para hacerlo. Además de aquellos grupos económicos que están en las clases superiores, ¿no? Que deberíamos pedirles también que ellos empiecen a invertir en estas cosas. Hay que generar espacio para otros, ¿no? Porque acá en el Perú, cuando uno mira a los nuevos emprendedores, las nuevas empresas, no es que les han dado las mejores condiciones para que salgan adelante. Se lo han tenido que ir buscando Por y generando. supuesto que sí. Entonces, ahí es donde yo creo que tanto sector privado como sector público tienen que dar las condiciones, ¿no? Para que la gente pueda, por ejemplo, emprender, ¿no? Ahora, emprender. Si volvemos nuevamente al tema de sobrevivir, sabemos que el emprendimiento en Perú es de supervivencia, mayormente. Entonces, ¿cómo cambiamos esa lógica? O sea, de nada nos sirve ser un país súper emprendedor si cada una de nuestras empresas mueren al año o a los meses. Pero es la realidad, ¿no? eso responde a dos realidades importantes. Una es el mercado en el que están y la otra es el Estado mismo, con su normatividad, su legislación, sus trabas burocráticas, entradas burocráticas de salida, de entrada a los mercados, ¿no? O sea, estoy leyendo el plan estratégico, hay uno que se llama acceso a los servicios, oportunidad y acceso a los servicios, el segundo eje estratégico. ¿No te parece que realmente el Estado peruano, para que eso se dé, es muy burocrático, tiene más trabas burocráticas de las que realmente se requieren? Y disculpa, pero aparte me centré en este punto 2 y estuve leyendo un poquito de la historia del Ministerio del Capital de Hernando de Soto, y Hernando de Soto dice, ¿no? Entre muchas de las cosas que dice en sus páginas, dice, el Estado peruano no se ha desarrollado en 200 años porque su normativa, o sea, eso es lo que en el fondo quiero explicar, porque su normativa legal del Estado mismo no permite el amplio o el libre desarrollo del empresario peruano. Y eso lleva a la larga que no se pueda generar empresa ni negocios y no se arrastre trabajadores a generar empleo. Entonces, te quería preguntar, ¿no es acaso ese el eje principal para el desarrollo económico? Tú me acabas de decir, esa clase emergente media se ha desarrollado, los señores se han desarrollado con Sendero, con todo eso y están ahí. Pero si analiza realmente cuántos grupos nacieron y cuántos llegaron, la tasa es muy pequeña, justamente por este tipo de trabas, ¿no? Mira, yo creo que es casi imposible negar que la institucionalidad en general, ¿no? Es una pata importante del desarrollo, ¿no? Si tenemos una mesa, 4 patas, una de ellas debería ser la institucionalidad. De hecho, un economista que ahorita se ha hecho bastante famoso, que es Acemoglu, ¿no? Plantea cómo estos factores pueden ser determinantes en ciertos modelos de desarrollo, ¿no? Entonces, sí, es sumamente importante, ¿no? O sea, no podemos decir que no. Entonces, hay trabas burocráticas, hay problemas de todo tipo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Puede parecer ridículo y hasta tonto lo que te voy a decir, pero hay que destrabar, ¿no? En el Ministerio de la Producción, ahorita... Pero ese es algo político. Sí, hay que destrabar, sí. No te quiero ver moradito, con tu polo detrás de tu saco hay algún polo moradito. Vamos a hablar de un caso concreto de este gobierno, ¿no? Y no es que esté haciendo propaganda política, ojo. En el Ministerio de la Producción, por ejemplo, se han creado mesas, ¿no? Para juntar el sector privado con el Estado y el resto de actores, que no necesariamente sean, y ver dónde están esas trabas que, por ejemplo, impiden que ellos puedan lograr mejores resultados. Entonces empiezan a ver en el sector forestal, ¿no? Eso mismo se puede hacer en temas sociales, ¿no? O sea, lo que hay que agarrar es sentarnos, ¿no? O sea, eso es un tema importante para que un país se desarrolle, porque construir visión, ¿no? Objetivos comunes no es algo rápido, toman años. Entonces volvemos al aspecto déjame cerrar técnico. un poco esta idea, ¿no? Lo que necesitamos es más diálogo, ¿no? Y en ese diálogo que se logren cosas concretas y que luego un actor ponga dinero, ponga gente para que se empiecen a mover las cosas. El problema con el diálogo en el Perú es que por lo general las partes afectadas no entran a diálogos, sino a exigencias. Lamentablemente, no queremos cerrar así. Mira, yo quiero saber tu parte y tu punto de vista en las políticas públicas para la juventud, para la gente discapacitada y para los adultos mayores. ¿Cómo están las políticas públicas según tu conocimiento, según tu experiencia en planeamiento estratégico, a esos puntos álgidos para mí? Juventud, problemas con discapacitados y personas de adulto mayor. Ya, mira, para mí yo creo que son temas
muy marginales, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, que no te dan... No son temas centrales, no están en la agenda política, no te dan rédito político, ¿no? Ponerte a hablar de eso. Bueno, no sé, no he escuchado Volviendo al nunca. término de rédito político. No lo he leído en el No plan he escuchado estratégico. Tampoco no he leído ese segmento. Y No, pero ese ¿no he escuchado segmento sí alguna está... vez en prensa que alguien hable de ese tema? O No, pero ese segmento sí está mencionado por acá. No, por supuesto Sí que está mencionado por aquí. Pero mira, obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer. Para mí lo importante es, y ahí voy con otro de los temas de cómo hacemos que, por ejemplo, esta clase emprendedora dé un salto, ¿no? Y empiece a hacer cosas ya no de supervivencia de repente, sino pensando pues en desarrollo económico de su país. Algo que no estamos haciendo mucho en el Perú es mirar a otros, ¿no? Que es algo que yo creo que Seplan hace muy bien, ¿no? O sea, aquí nos miramos entre nosotros y nos estamos mirando, oye, tú eres feo, yo soy más bonito. Comienzan a qué sé yo, ¿no? acusarse. Sí. Pero no estamos La guerra mirando, interna. no estamos mirando el mundo y ver qué podemos aprender, qué podemos hacer, qué podemos imitar, mejorar, etcétera, ¿no? Países asiáticos con éxito han hecho eso, Japón, Corea, ¿no? Han observado, han aprendido y ahora están proponiendo cosas nuevas. Entonces, con los jóvenes, quizás por ahí va el tema. O sea, los jóvenes yo creo que son quizás el grupo que podría movilizar el cambio en el país. Pero hay que darle condiciones, obviamente, ¿no? O sea, hay sectores donde quizás ellos van a ser más predispuestos a entrar a desarrollarse en lo que son tecnologías, ¿no? Porque, digamos, en los jóvenes es común estar en la tecnología, quizás como usuarios mayormente, pero hay que darles desde la educación el impulso para que ya no solo sean usuarios, sino productores, ¿no? Gestores. Omar, una pregunta para ir a un rato a corte, que te pido por favor una respuesta corta. Tu confianza en la juventud. ¿La juventud peruana está dispuesta, tú crees que está dispuesta a ese sacrificio? ¿Tenemos esas condiciones los jóvenes? Yo la verdad que tengo esperanza en los jóvenes, ¿no? Creo que eso es quizás la razón por la que vengo trabajando todo el tiempo. Y no solo los jóvenes, pienso en los niños, ¿no? Ahí es donde tenemos que apuntarle con fuerza, ¿no? Ok. Le pedimos a nuestros jóvenes y nuestros niños y nuestros adultos mayores que nos esperen unos segundos. Vemos con tu programa Conversando. Es Remo Dávila, Orlando Descando y nuestro amigo Omar del Carpio. Conversando.